valor y fecha, al igual que cuando lo hacíamos en el colegio. Importante, como siempre les digo, que se lleve registro de esto en el cuaderno de lo que trabajamos clase a clase. Ya así que escriba en su cuaderno objetivo, que el objetivo de hoy día es conocer los tipos de fuerzas y los efectos que éstas provocan. ¿Ya? El valor es la perseverancia y pone fecha ahí en su cuaderno miércoles 29 de julio. Erika, ¿puede ir corroborando que vayan escribiendo los chicos en su cuaderno, por favor? Sí. A todos Que los que vayan. tienen la pantalla apagada, por favor, préndanla. Sí, chicos, prender la cámara, es importante que veamos que están trabajando, ¿ya? Entonces vamos a dar comienzo a la unidad 2 que tiene que ver todo con lo referente a la fuerza. Ya esa es la unidad 2 de trabajo que vamos a comenzar en esta clase. ¿Cómo se debían preparar para esta clase? Ya lo que debían hacer anteriormente a conectarse era leer y destacar la información más relevante desde la página 56 a la 66 del texto del estudiante de Ciencias Naturales, ya que vamos a ver en esta clase lo referente a lo que se señalaban en esas páginas de estudio. Por eso era importante también que usted tuviera una noción de lo que íbamos a ver hoy día, por si tenía alguna consulta o alguna duda, que pudiese leer con anterioridad esas páginas del texto, ¿ya? Y había quedado una tarea pendiente que se las di al finalizar la clase pasada, ya para dar comienzo a esta unidad, en donde deberían definir e investigar unos conceptos. Ya el primer concepto que debían investigar y definir es el concepto de fuerza. Romina, ¿qué definiste por fuerza? ¿Cómo la definiste? Es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Bien, bien, gracias, Romina. Sebastián Miranda, ¿cómo definiste fuerza? Capacidad física para realizar un trabajo pesado. Ya, ya, gracias, Sebastián. El Carlos. ¿Y Daniel se conectó? Esto no, respondí porque yo hice el trabajo y después le hice flojo. ¿Tía Erika? Ah, ¿El Carlos? no, ¿No? no está. No, ¿El Cristóbal Rodríguez? sí. Cristóbal, ¿cómo definiste fuerza? Ya se me olvidó. No la hizo. Ya, entonces tome registro de esto para que no quede atrasado con respecto a sus compañeros, ¿ya? Ya, entonces podemos definir fuerza como toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de algún cuerpo, ¿ya? Eso podemos tomarlo como definición de fuerza, ¿ya? El otro concepto que debían definir era gravedad. Vanessa Soto. ¿Dónde está la Vanessa? ¿Vanessa? Tía, yo Ya, no la pude hacer porque esa semana estuve desconectada. ya, Vanessa, ya. No se preocupe. Entonces toma apuntadores, Vanessa, para que no quedes atrasada en el contenido, ¿ya? José Tomás Vergara. ¿Qué definiste como gravedad? Como gravedad, se denomina en física la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos, atrayendo hacia el centro. Ya, muy bien, ¿verdad? Entonces la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos, atrayéndolos hacia su centro. Muy bien, José Tomás, gracias. Y el último concepto que debían definir era tensión. La Constanza dice que ella quiere opinar. Gracias tía, por avisarme. Connie, ¿qué pudiste definir como tensión? Estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen. Ya, muy bien, gracias, Connie. Eh, Belenciolina. ¿La Belén?
¿Está por ahí la Belén? ¿Belén? ¿Martín Cuevas? No la hice, tía. Tampoco la hizo. Ya, vamos entonces a quedarnos con la definición de la Connie. Martín, es importante que vayas tomando registro para que no quedes atrasado en esto, ¿ya? Entonces podemos definir tensión como la fuerza que se ejerce en una cuerda o en cualquier objeto sólido similar sobre una estructura que la sostiene, ¿ya? Esos son los tres conceptos que debían definir para comenzar la unidad 2 que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Es importante, chicos, que se vayan a las páginas que les comenté anteriormente para que también puedan ir aportando a los ejemplos y a las definiciones que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué efectos provoca la fuerza. Ya el primer efecto que vamos a ver, y el primero que también aparece en el libro, son los cambios permanentes en la forma de un objeto. Ya acá aparece un ejemplo que al apretar una lata se produce un cambio permanente, ya porque esta no recupera su forma original cuando se deja de aplicar la fuerza. Entonces, al quedarse, bueno, acá pueden ver que se le aplica la fuerza, ¿verdad?, a la lata, y ya al sacarla o al soltar la mano, queda ya la lata con una forma distinta, por lo tanto provoca un cambio permanente en ella. Aunque quizás después la podamos volver a estirar, de igual manera no va a quedar como su forma original, por lo tanto ya provoca un cambio permanente en ella. ¿Ya? Emilio Bravo. Emilio, Sí. ¿qué otro ejemplo podríamos señalar de un cambio permanente en la forma de algún objeto que no sea el de la lata? Una hoja. Ya, cuando arrugamos una hoja de papel, Ok. sí, ya, súper bien, Emilio. Cuando arrugamos, por ejemplo, cuando tenemos una hoja y la arrugamos, ¿verdad? Ya tenemos un cambio permanente en ella, porque si volvemos a estirarla de igual manera, no va a quedar de la misma forma a como estaba en el principio, ¿ya? Otro cambio que provoca la fuerza son cambios momentáneos en la forma de un objeto. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, acá tenemos un elástico, al estirarlo se produce un cambio momentáneo, porque al dejar de ejercer la fuerza, ya recupera su forma original. ¿Ya? Por lo tanto, ese cambio es solo momentáneo mientras aplicamos esa fuerza. ¿Ya? Matilda Jara. Tía, Matilda, ¿qué otro ejemplo en la vida cotidiana podríamos encontrar de un cambio momentáneo en la forma de un objeto al aplicar la fuerza? un cole. Ya, con un cole, ¿verdad? Que es similar, también es elástico, al estirarlo, ¿verdad? Se produce un cambio. ¿Cómo, Matilda? ¿Momentáneo o permanente? Momentáneo. Momentáneo, ¿verdad? Porque al dejar de aplicar esa fuerza, ya el cole vuelve a su forma original. ¿Ya? Súper bien, Matilda, muchas gracias. Otros efectos que provoca la fuerza son los cambios en la trayectoria de un objeto que esté en movimiento. Ya acá como ejemplo tenemos un autito de juguete, ¿verdad? Que al empujarlo, obviamente estando en movimiento, en una dirección diferente a la que lleva, se modifica su trayectoria. Ya ese también es un cambio que provoca la fuerza. Isidora Pino. ¿Sí, tía? Isidora, ¿qué otro ejemplo en la vida cotidiana podemos encontrar como un cambio en la trayectoria de un objeto en movimiento? ¿Qué se le ocurre? Isidora. Con el agua, ¿no? ¿Con el agua? Sí. Ya, a ver, explica tu ejemplo. Como si si cae el agua, entonces hace con la mano así, ¡wup! y se sale para allá, ¿o no? Ya, o sea, cambiar su trayectoria con la mano con algún objeto, ¿a eso te refieres? Sí. Ya, Isidora. Bien, gracias. Bien. Otro ejemplo quizás que también es cotidiano, ¿verdad? Es cuando se juega al fútbol, ¿ya? Estando la pelota en movimiento,
al ejercer la fuerza con el pie, obviamente cambia de dirección. Ya ese también es un ejemplo bastante cotidiano, sobre todo a los varones que les gusta ahí jugar mayoritariamente el fútbol. Ya otro cambio que se produce es en la rapidez de un objeto en movimiento. Ya, por ejemplo, acá, al empujar una pelota que esté obviamente en movimiento, en un mismo sentido en el de desplazamiento en el que va, como se ve acá, ¿verdad? La pelota va hacia allá, se empuja nuevamente hacia allá, se produce un aumento en la rapidez. O sea, si la empujo en el mismo sentido en el que se está moviendo, se produce un aumento en su rapidez. Al contrario, si la empujo en sentido contrario a la que se desplaza, se va a producir una disminución en su rapidez. Ya entonces puedo aumentar su rapidez empujándola en el mismo sentido en el que va, o si aplico la fuerza en sentido contrario, va a producir una disminución en su rapidez. Ya, esos serían los principales efectos que provoca la fuerza. Chicos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No, tía Erika? No, Ya, muchas gracias. están todos concentrados. Súper, vayan tomando apuntes, chicos. Estos son los ejemplos que están en el libro también, ya, así que los pueden revisar desde ahí. Por eso era importante que ustedes también lo revisaran con anterioridad, por si tenían alguna duda con respecto a esto. Ya, entonces, esos serían los principales efectos. Y ahora lo que vamos a ver son los tipos de fuerza. Ya, según el efecto que provoque una fuerza, podemos distinguir distintos tipos de ella. Ya, y estos son la fuerza de roce, la fuerza gravitacional, la fuerza elástica, la fuerza eléctrica y la tensión. Vamos a ir viéndolos y definiéndolos uno a uno, ¿ya? Vamos a comenzar por la fuerza de roce. Emily, ¿estás por ahí? Sí. Ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor. ¿Todo? Sí, todo, por favor. Ya. Fuerza de roce. La fuerza de roce es aquella que impide el desplazamiento entre dos cuerpos. Su magnitud se incrementa cuando aumenta la rugosidad entre las superficies o la masa de los cuerpos que interactúan. Por ejemplo, cuando se deslizan, ruedan o fluyen. La fuerza de roce puede manifestarse entre dos cuerpos sólidos o entre un sólido y un fluido, gas o líquido. Muy bien, gracias, Emily. Como bien decía la Emily, la fuerza de roce es aquella que impide el desplazamiento entre dos cuerpos, ya como se puede ver ahí que hay una bolita y el pavimento, ¿ya? La rugosidad tiene que ver con la aspereza, ya de alguna superficie, o del cuerpo también que esté sobre esta, ¿ya? Y algún ejemplo de la vida cotidiana podría ser las ruedas de un auto que se mueven sobre el pavimento, ¿ya? O también la suela de los zapatos, que si ustedes se fijan no son lisas porque también tienen una cierta rugosidad para evitar que nos deslicemos o que nos resbalemos, ¿ya? O otro ejemplo de la vida cotidiana puede ser un fósforo cuando choca con la caja, ¿verdad? Y genera un roce suficiente para crear una combustión en el fósforo. Ya serían como ejemplos de fuerza de roce en la vida cotidiana. Ya entonces, resumiendo, es aquella que impide el desplazamiento entre dos cuerpos, ¿ya? Vamos a volver entonces con la siguiente, que es la fuerza gravitacional. Javiera. Sí. Ayúdame con la lectura de esta diapositiva, por favor. La fuerza gravitacional. La fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto se llama fuerza gravitacional. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se llama peso. Muchas gracias, Javiera. ¿Verdad? Esa sería la fuerza gravitacional y que también habíamos definido dentro de los primeros conceptos que íbamos a ver hoy día, que era gravedad, ya que también tiene mucha relación con esto, ¿verdad? Y aquí les puse una imagen de Isaac Newton, ¿verdad? Quien fue quien descubre la fuerza de gravedad como el fenómeno, por el cual todos los objetos de una masa determinada se atraen entre ellos. ¿Ya? Entonces, a mayor masa, mayor será la fuerza de atracción. Y esto impide, obviamente, que anden los objetos flotando, ¿verdad? Porque, como dice, la Tierra ejerce una fuerza sobre ellos y los atrae hacia su centro, ¿ya? Por lo tanto, esa sería la fuerza gravitacional.
Por lo tanto, impide que, no sé, nuestro cuaderno ande flotando porque tiene un cierto peso y la Tierra lo atrae hacia su centro. ¿Ya se entiende el concepto? ¿Sí? Ya, vamos a ver la siguiente entonces. Ya, Dígame. ya tengo una duda. ¿Cómo el árbol crece para arriba si la gravedad lo atrae para abajo? Pero el árbol crece es como nosotros también crecemos, pero el tema es que evitamos estar flotando porque la Tierra nos atrae hacia su centro. Ya por algo se arraigan las raíces, ya, y a través de eso atrae su centro de gravedad. Ya, pero es un crecimiento biológico. Ya nosotros también crecemos. Ya el árbol también crece. Pero lo que hace la fuerza de gravedad es evitar que nosotros andemos flotando en el aire porque lo que hace es que nos atrae hacia su centro. Y ahí eso nos mantiene estable en la Tierra. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí, tía. ¿Sí? Ya, entonces crece por un proceso biológico, obviamente. ¿Ya? Que tiene que ver el proceso de fotosíntesis, pero lo que hace la fuerza gravitacional en sí es atraer ese objeto con una masa determinada, ¿verdad?, hacia su centro. Lo que hace es que no andemos todos flotando, los objetos no anden flotando entre ellos, ¿ya? Vamos a ver el siguiente concepto, que es la fuerza elástica. ¿Me ayuda con la lectura, Matilda? La fuerza elástica. Se surge cuando se aplica una fuerza sobre un material elástico. Un material elástico puede ser representado como pequeños resortes unidos entre sí. Cuando una fuerza externa comprime el material elástico, se produce un efecto como si los resortes se comprimieran, es decir, se acercan unos a otros. Una vez desaparecida la fuerza externa, el material elástico recupera su forma tal como lo hacen los demás. Ya, muy bien. Gracias, Matilda. Como bien decía, la fuerza elástica surge cuando se aplica una fuerza sobre un material elástico. ¿Ya? Y al dejar de aplicar la fuerza, este material recupera su forma original, como lo habíamos visto anteriormente en los ejemplos de los efectos que provocaba la fuerza. Ya, otro ejemplo cotidiano, por ejemplo, de esta fuerza o de este tipo de fuerza es los colchones. Ya, no sé si cuando más chicos saltaban, ¿verdad?, se producía este efecto de resorte y ya al salir recuperaba su forma original. Ya, los resortes tienen esta propiedad también, y a lo mejor otro ejemplo puede ser la base de un trampolín, ya que provoca este tipo de fuerza. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda? Y ahí nos vamos con la fuerza eléctrica. José Daniel. José Daniel. ¿Está José Daniel, tía Erika? Sí, está. José, ayúdame con la lectura de esa diapositiva. Estamos esperando, José Daniel. José Daniel, ¿estás ahí? ¿No? Matías Enríquez, ¿el Matías Enríquez está? Sí, Matías, ayúdame con la lectura de esa diapositiva, por favor. abandonó la reunión. Tía, al Mati le va mal el internet. Ah, Ya. súper. La Connie, Constanza Muñoz, ¿Qué, tía? ayúdame con la lectura de esa diapositiva, por favor. Ya.
La fuerza eléctrica es una fuerza ejercida entre cuerpos cargados eléctricamente. El globo adquiere carga cuando se frota. Ahora el globo puede atraer el cabello. Ya, muy bien. Ese es como el ejemplo típico de la fuerza eléctrica. Ya yo creo que todos lo hemos hecho cuando tenemos un globo, ¿verdad?, inflado ya. Lo rozamos en nuestro cuerpo, en alguna superficie y queda cargado de electricidad. Por lo tanto, atrae nuestro cuerpo. También cuando tocamos a alguien y nos da una corriente eléctrica, ya también sería como un ejemplo de este tipo de fuerza. ¿Alguna duda con eso? Vamos con la última entonces, que es la fuerza de tensión o la tensión. Valentina Cavide, ¿está por ahí la Valentina? ¿Está la Valentina? Valentina, ayúdame con la lectura de esa diapositiva. Ya, tía. Gracias. La tensión es una fuerza que ejerce una cuerda o cualquier objeto sólido similar sobre la estructura que se sostiene. Muy bien, gracias Valentina. O dicho de otra manera, también puede hacerse llamar como la fuerza que hago a un cuerpo, pero no la hago directamente, sino que sobre algún objeto. Ya como por ejemplo, en este caso, la cuerda que se ve ahí en la imagen. Ya un ejemplo cotidiano de esto puede ser, por ejemplo, cuando se remolca un auto a través de una cuerda. Ya estoy ejerciendo fuerza sobre el auto, pero a través de un objeto externo, que en este caso es la cuerda. Ya o también un sistema de poleas, que también se utiliza este tipo de fuerza para ejercerla. ¿Ya alguna duda, chicos, con ese tipo de fuerza de tensión? Tía, Dígame. ¿me podría dejar la diapositiva anterior un poco nomás? Ya damos ¿esa o la otra, la eléctrica? La fuerza eléctrica. Eléctrica. Ya ahí está. Ya. Ya. Ya, gracias. Entonces estos serían los 5 tipos de fuerza, ya la de roce, la gravitacional, la elástica, la eléctrica y la de tensión, que también están descritas en su texto de estudio para que la puedan ir revisando. Tía, Dígame. ¿puede poner la detención? Dame un minuto. No puedo retroceder. Esa. Ya. Ya lo importante de esta fuerza es recordar que cuando se ejerce esta no se hace directamente sobre el objeto, sino sobre alguna estructura o algún elemento externo, ¿ya? A diferencia de la otra que se produce directamente. Ya, chicos, entonces, ¿qué tienen que hacer ahora después de la sesión de hoy día? Bueno, primero responder la pregunta 1 de la página 59 del texto del estudiante. Después desarrollar la página 48 y 49 del cuaderno de ejercicios y realizar en el cuaderno un esquema sobre los tipos de fuerza. Chicos, esto está descrito en el instructivo de esta semana, ya, así que no es necesario que lo anoten. Si no, descargar el instructivo, yo lo puse acá para poder recordarlo. Esta actividad es la que vamos a revisar la próxima clase, chicos, pero la próxima clase no es la próxima semana, porque recuerden que tenemos el receso educativo. Ya, por lo tanto, al terminar ese receso, la semana siguiente es donde vamos a revisar esta actividad. Les sugiero y les recomiendo que la hagan esta semana, ya, para que durante esa semana de receso puedan descansar. Ya, así que en lo posible traten de realizarla esta actividad esta semana. No es tan extensa, así que para que ya la tengan lista cuando comencemos ya
a la semana siguiente con las clases nuevamente, la tengan lista para poder ser revisada y retroalimentada, ¿ya?